Mis queridos hijos e hijas, hoy, jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente, a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijera aquel mal siervo para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra vigilancia. El evangelista San Mateo nos presenta a Jesús hablando en el último gran discurso sobre el fin de los tiempos, es decir, el discurso escatológico, que va dominado por la descripción de las tribulaciones de Jerusalén y las persecuciones por las que pasa la iglesia, por el anuncio de la crisis del mundo que precederá al final y por la consecuente necesidad de la vigilancia. Con el discurso no se busca infundir miedo, al contrario, pretende animar en la esperanza. Jesús enseña a los discípulos que la historia no tiene un final, sino una consumación. El mundo no camina hacia las catástrofes, aunque las habrá, sino que se abre a una gran belleza. Jesús invita a la vigilancia para acoger el reino de Dios. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿mi vida espiritual está en continua vigilancia? Vivimos en un mundo que vigila de forma constante los procesos humanos. Esto le hace tener un balance de las realidades que rodean a la persona. Cuando se baja la vigilancia en algo, las consecuencias son graves. ¿Cuántos estados están vigilantes en materia de seguridad para que otras naciones no ataquen sus territorios? En el mundo de la economía se vigila que las ganancias sean mayores a las pérdidas y así no se vaya a tener una caída dura que pueda dañar las finanzas de un pueblo. ¿Cuántas personas que recurren al servicio de seguridad buscan que esta misma seguridad esté en vigilancia para que ninguna realidad adversa atente contra la integridad de la vida? ¿Cómo cuesta vigilar nuestra vida espiritual cuando de forma constante las realidades mundanas nos hacen bajar la guardia por medio de la seducción del poder, el placer y el prestigio? Nuestra opción cristiana
nos invita a tener una actitud de vigilancia frente al pecado que nos aparta del amor grande y misericordioso de Dios. Reflexionemos. ¿Con qué pecado no tengo tanta vigilancia? Gracias a mi vigilancia espiritual, ¿qué pecado he podido superar? Pido al Señor la gracia de la vigilancia espiritual. Nuestra vida espiritual, cuando adquiere una actitud de vigilancia constante, crece en virtudes y gracias que permiten que el corazón se abra a la acción de Dios. El no vigilar nuestra espiritualidad cristiana hace que perdamos el horizonte de nuestra vida, hasta el punto que perdemos la conciencia de pecado. Nos expresa el Papa Francisco. El Evangelio exige ser como los siervos que no van jamás a dormir hasta que su Señor no haya regresado. Este mundo exige nuestra responsabilidad y nosotros la asumimos toda y con amor. Jesús quiere que nuestra existencia sea laboriosa, que bajemos jamás la guardia para recibir con gratitud y maravilla cada nuevo día donado por Dios. Miremos nuestros hogares y pensemos: ¿mi esposo o esposa vigila su vida espiritual de forma constante? ¿Mis padres son personas con actitud de vigilancia espiritual? ¿Cuál de mis hijos ha descuidado su vida espiritual? ¿Cuál de mis hijos cuida su vida espiritual? Mis hermanos se interesan por vigilar el don de la fe que han recibido. ¿Qué familiar lleva una vida relajada y alejada de Dios? En casa se vigila para no caer en las propuestas falsas que ofrece el mundo. En mi sitio de trabajo, mis jefes se preocupan por mi vida espiritual. ¿Qué compañero lleva una vida espiritual sana gracias a la vigilancia que tiene la misma? En una comunidad parroquial, en mi grupo apostólico, ¿quién dejó de vigilar espiritualmente? Mi grupo apostólico se fortalece en la oración y así poder vigilar aquellas realidades que dañan el grupo. Mis queridos hijos e hijas, nuestra mayor vigilancia ha de ser de no morir en pecado mortal. Cuando llevamos una vida marcada por la esperanza gozosa del Señor, la muerte no se ve como la última palabra de la existencia. Nos expresa San Alberto Hurtado. Para el cristiano, la muerte no es la derrota, sino la victoria. El momento de ver a Dios, la muerte para hallarlo, la eternidad para poseerlo. La muerte para el cristiano no es el gran susto, sino la gran esperanza. Somos cristianos y una característica del cristianismo es vigilar de forma constante su vida espiritual para no caer en pecado mortal. Finalmente nos expresa San Francisco de Asís: recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado, un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor.
Palabra del día. Vigilancia. Pregunta: ¿mi vida espiritual está en continua vigilancia? Los invito para que hagamos oración y clamemos la presencia del Señor resucitado. Señor Jesús, hoy te quiero pedir la gracia de la vigilancia espiritual. Tú sabes cuántas tentaciones llegan a mi vida. Por ello, Señor Jesús, hoy quiero hacer eco de las palabras del Salmo 39. Señor, dame a conocer mi fin y cuántos van a ser mis días, que me dé cuenta de lo frágil que soy. Me diste solo un puñado de días. Mi vida no es nada ante ti. El hombre es como un soplo fugaz, como una sombra que pasa. Se afana por cosas fugaces, atesora sin saber para quién será. Gracias, Señor, porque siento tu presencia, y con tu presencia podré estar siempre vigilante y así buscar la voluntad de Dios. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y vigila para no caer en pecado.